Así que, Padre, oramos que tú nos puedas llevar a ese, Señor, lugar donde nuestro corazón reposa en ti, espera en ti, camina contigo y sencillamente cree en ti con todo nuestro ser. Y, Señor, en esta hora queremos pedirte que tú llegues, Señor, con tu presencia, ministrando paz, ministrando, Señor, renovación, ministrando, Padre, esperanza a corazones que estén con agobio, con cargas, con dolores. Pido que esta palabra, Señor, anime, levante y conforte. Gracias, Jesús. Te amamos. Amén. 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 Yo sencillamente quiero que sepas que vamos a, creo, cerrar nuestro ciclo de sermones respecto de descanso. Si David está y me dice que sí o no, me parece que así es. Bueno, probablemente hay uno más, pero este es el número algo en tu lista de sermones sobre descanso. Y quiero reafirmar lo que nuestro amigo David, el pastor, ha estado compartiendo y ayudarte esta mañana y ayudarnos en lo que el Señor quiere hablarnos. La palabra dice en Hebreos 4, del versículo 7 en adelante. Hebreos 4, desde el 7 hasta el 11. Dios otra vez fija un día diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y me encanta de todo este pasaje que la palabra dice, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Si bien es cierto, hace referencia a la salida del pueblo de Egipto, el desierto, tierra prometida, y habla de llegar a un lugar. Aquí el capítulo de Hebreos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios. No tiene que ver con Josué, no tiene que ver con el Canaán prometido, tiene que ver con un lugar que Dios ha reservado para nosotros, y el contraste de llegar a ese espacio es desobediencia. Dice, no endurezcan el corazón, sino que prepárense para recibir esto. Creo que esto nos lleva, cada vez que hablamos de descanso, reposo, es como lo contrastamos con lo que es trabajo, actividad. Y cuando dice la palabra, el que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras, así como Dios descansó de las suyas, nosotros inmediatamente como hijos de Dios necesitamos caminar o volver a este pasaje que dice que el Señor preparó obras para que tú y yo camináramos, y Él las preparó de antemano para nosotros. Tú y yo no estamos a cargo de hacer todas las obras. Nosotros tenemos ciertas obras a las cuales Dios nos ha asignado, y nuestro enfoque debe ser conectarnos con lo que Dios quiere que hagamos, porque también debemos conectarnos cuando Dios quiere que no hagamos. Este pasaje para mí hace énfasis y como que nos hace volver a subrayar el que Dios no nos llama para hacer obras para Dios, sino hacer obras de Dios. Y el hacer obras de Dios significa tener la capacidad de discernir lo que Dios quiere que yo haga, para que también yo entienda cuál es mi tiempo de descanso en Él.
donde Él es mi todo. Entonces, si es que estás llegando y aterrizando a esta temática del reposo, del descanso, mira, no hay espacio, no hay lugar físico, humano, que en realidad nos provea este sentido de descansar plenamente, sino solamente en la persona de Dios. Si tal vez no eres cristiano o estás recién llegando a esta iglesia o estás recién escuchando esto y piensas que tal vez, no sé, un seguro de vida, un lugar de jubilación, si ganar el loto o lo que sea, que sea un cierto cosa que te dé el espacio para sentir que teniendo eso puedes descansar, quiero decirte, no, lo siento. Es nuestro descanso, nuestro reposo, siempre tendrá que ver con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo en una sola armonía, y el único que le da armonía a todo eso es la persona de Dios. No hay más, no hay más. Entonces, de alguna forma, cuando el Señor nos dice e introduce en los mandamientos esto de tomar un día de reposo, porque el Señor hizo su obra y después se detuvo a contemplarla. Cuando tú miras hombres de Dios como David, como Moisés, como Josué, tuvieron una misión, una obra que llegaron a hacer. Pero hubo un momento en que descubrieron cuál es, la hicieron y listo, no hay más. Entonces tú puedes sacar la cuenta de Moisés tuvo que sacar al pueblo de esclavitud, Josué tuvo que llevar al pueblo a la tierra prometida, David levantar el tabernáculo, Salomón levantar un templo, pero necesitamos entender a qué Dios nos llama para que después de eso estemos en paz con llegar al día en que digamos como los siervos, lo que tenía que hacer, hice. Punto. Entonces, queridos, viendo todo eso, la palabra habla en Corintios de esta imagen de las cosas pasadas que nos hablan de las cosas para ahora. ¿Cuáles son esas? Hay imagen en entender que Egipto representa la tierra de esclavitud, de trabajo. Egipto era el espacio donde nuestra vida era siempre estar trabajado y cansado. Y tú lees en el libro de Éxodo, estos vivían desesperanzados estos hombres. Su vida era trabajo y esclavitud. Pero el Mar Rojo representa esta sangre de Cristo que todo lo cubre, que nos da la salvación, la manera milagrosa de salir desde vivir el trabajo y la esclavitud a un espacio libre de eso, que era el desierto. ¿Y qué era el desierto? El lugar donde el pueblo de Dios es apartado para Dios, para sencillamente aprender a depender de Él, caminando con Él, bajo su fuego de noche y su nube de día. Dependían de Dios sin trabajo, sin esclavitud. En el desierto no hicieron trabajos de esclavos, pero sí hicieron una gran obra, construir el lugar donde el Señor necesitaba descansar, el tabernáculo, donde el Señor quería venir a morar. El Señor extrañaba ese espacio con su pueblo. Él quería estar ahí. Y les encomendó al pueblo poder hacer esta obra. Y digo hacer, no trabajar. Porque fue algo que nació del corazón de estos hombres. Dios dice a Moisés, mira el que tenga un corazón para querer traer esta ofrenda, y esto, y oro, y madera, y pieles, y que los traigan para poder edificar este lugar. Y construyeron el tabernáculo, hicieron esta gran obra. La tierra prometida representa la plenitud de nuestra vida de verdad con Dios, el reposo, el descanso. Allá está, allá vamos.
Y la palabra, si buscas en tu Biblia Deuteronomio 12, del 8 al 12, Deuteronomio 12, 8 al 12, vas a entender que descanso está vinculado a la palabra herencia. Herencia vinculado a la palabra descanso. Versículo 8 dice, de ninguna manera harán lo que hacen como hoy, como en este día, que cada cual de ustedes hace lo que bien les parece a sus propios ojos. Está inmediatamente diciendo, aquí hay un problema y no será así. No será que ustedes van a actuar como hoy en independencia, en desobediencia, en rebelión, sino que está diciendo, versículo 9, porque todavía no han llegado al lugar de reposo. Mira cómo Hebreos 4 contrasta dureza de corazón, desobediencia, con entrar a un lugar de reposo. Y acá está diciendo exactamente lo mismo, porque no han llegado todavía al lugar de reposo y a la heredad que el Señor vuestro Dios les da. Tierra prometida, tierra de reposo. Cuando crucen el Jordán y habiten en la tierra que el Señor vuestro Dios les da en heredad, y Él les dé descanso de todos sus enemigos. Él les dará descanso de todos sus enemigos alrededor de ustedes para que habiten seguros. Es decir, también esta imagen de llegar a un lugar, a un espacio en que vamos a experimentar. Esto es tierra mía, pero también es un espacio de reposo. ¿Y reposo de qué? De los enemigos. A propósito, ¿cuáles son los enemigos de tu reposo en Dios? ¿Qué cosas hoy tú sientes y adviertes que te llevan a no poder descansar en la soberana mano de Dios sobre tu vida? Es una buena pregunta. Y el versículo 11 dice, entonces sucederá que al lugar que el Señor tu Dios escoja para morada de su nombre, es decir, descanso en su lugar donde Dios vive, allí traeréis lo que yo les mando. 1, vuestros holocaustos, tus sacrificios, tus diezmos y las ofrendas alzadas de tu mano y todo lo más selecto de tus ofrendas con las que han prometido al Señor. Yo enumeré 5 tipos de ofrendas: holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas alzadas y lo más selecto de todas las ofrendas que ustedes han prometido al Señor. Es decir, el lugar de reposo, el lugar que heredamos, es el lugar donde nosotros le vamos a dar todo a Él. Y es justo decir, en este relato de lo que uno puede leer, lo que la palabra nos está diciendo, que hay una conexión en que nosotros damos todo a Él y nosotros encontraremos todo reposo de Él. ¿Aló? Todo descanso en Él tiene que ver con entregar todo a Él. ¡Wow! ¡Wow! Queridos, tantas veces esto me lleva a pensar a mí en si tengo afán en yo querer recoger y no querer dar. En querer como retener y no querer extender. Y de alguna manera las personas que tenemos más o menos recursos, si algunos tienen muchos recursos, siempre debemos recordar que un día en el cielo, nuestro lugar de reposo, no llevaremos nada. Al contrario, nos iremos allá porque hemos decidido como discípulos de Cristo darnos todo a Él. Versículo 12 dice, y se alegrarán. ¿Te fijas la actitud del corazón? Al darle todo al Señor, dice, y ustedes se alegrarán en presencia del Señor tu Dios. Ustedes, sus hijos y sus hijas, y sus siervos y sus siervas, y el levita que vive dentro de las puertas de ustedes, ya que no tienen parte ni heredad entre ustedes. Los levitas
no tenían parte en las tierras conquistadas porque Dios era su herencia. Y los levitas llegaban a la tierra prometida habiendo dedicado sus años sirviendo en el tabernáculo a vivir de este espacio de herencia. Pero la pregunta es, ¿a qué se habían dedicado los levitas todos los años de su vida en el tabernáculo? A servir a una persona, a Dios. A ministrar en un espacio que llamamos el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Eso eran los levitas, personas vinculadas directamente a ministrar a Dios. Entonces no tenían que estar preocupados del lugar porque su herencia era la persona. Vamos a entender un poco de esto más adelante. Ahora, si se mencionan riquezas o recursos o cosas en el pasaje, en el versículo 11, podemos ver que no son ni esas cosas, ni esos recursos, ni esos bienes los que daban reposo a estas personas. Está diciendo, todo eso había que darlo a Dios y Él nos devolvería este sentido de paz en el corazón, quietud y descanso. Entonces, queridos, yo siento que más y más Dios nos desafía a no solo dar a Dios lo que Él quiere que demos, pero también entender que el Señor quiere que nos demos a Él como ofrenda, porque eso trae descanso. ¿Cómo vamos con esto al Nuevo Testamento? Porque Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, obras de Dios en favor nuestra, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Mira, la obra de Dios para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Es decir, ofrendas para Él. Los que alaban vienen a ofrendar el corazón, como lo acabamos de ver en la administración del equipo. Dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído, han sido sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. ¿Se fijan la palabra herencia cómo se repite aquí? En Cristo fuimos hechos herederos. El Espíritu Santo es la garantía de que tendremos plenamente un día. Es decir, nuestro Dios es nuestra herencia. ¿Te parece poco? ¿Qué dice la palabra? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entendemos que hay un espacio que llamaremos vida eterna, pero tiene que ver con una relación con una persona que es la vida eterna. Entonces, descanso, queridos, no es inactividad, desatención, distracción o pérdida de tiempo. No es pasividad. Es una vida de comunión con el Señor. Es experimentar presencia de Dios en que morar, habitar, es relacionarnos con. Es la idea del templo. En el templo había actividad, como la había en el tabernáculo, pero había una actividad centrada en una relación. Sin presencia de Dios no hay valor del templo. Es lo que como iglesia nos mueve. Queremos siempre que la presencia de Dios esté. Siempre que alguien llega a este lugar y dice y viene de X parte, ni idea de formación religiosa, dice, yo no sé qué es, pero aquí hay algo. Y nosotros decimos, bueno, vas a entenderlo. Y después la persona capta y percibe que eso tiene que ver con este Dios al que siempre queremos sentir que se sienta en casa.
Así que bienvenido si estás trabajado y cargado, porque el Señor quiere ser tu descanso. Ven a Él, no a una técnica, no a un recurso, sino a una persona. Porque reposo es Cristo para nosotros. Es una invitación a caminar incluso bajo un yugo nuevo. Si cualquier otra forma de unión de trabajo te produce cansancio, te produce orgullo, te produce lo que el Señor contrasta diciendo, ven a mí, lleva mi yugo para que aprendas de mí que soy manso y humilde. Es porque el Señor nos invita a una relación donde tú encuentras que lo más importante es caminar con Él, que lo más relevante es seguir en este proceso con Él. Y en ese sentido es justo decir que es llegar a una relación que es un lugar, que es un espacio, pero que es una persona. Reposo es experimentar la promesa de Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús está siempre con nosotros. Reposo es volver a ese lugar en que la promesa es viva cuando Jesús dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Y lo que puede hacerte sentir alejado de esa verdad que da descanso a tu alma es el querer vivir en tu voluntad, en tu idea, en tu plan, en lo que tú crees que debes hacer y no acá. La presencia de Dios es presencia que da reposo. Y el reposo viene de experimentar su presencia. Así es que, queridos, el gran clic que el Señor, yo siento que quiere que hagamos nosotros en esto, es lo que dice en Hebreos 11:6. Dice que el que se acerca a Dios, crea. Fe. Crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Volviendo a Hebreos 4, dice, ¿por qué no entraron en su tierra de reposo? A causa de su incredulidad. La fe, el creer, es serio. Tiene consecuencias. Confiamos, podemos creer en este Dios hoy para lo que viene en un mundo turbulento. A propósito de mundo turbulento, ¿qué hacía Jesús en medio de una tormenta? Estaba descansando. Estaba en paz. Entonces, en ese sentido, queridos, orar es un acto de fe que nos lleva a esta relación. Obedecer es fe activa que trae paz del Espíritu a nuestro corazón. Y eso nos lleva a reposo, a descanso. Hay un autor que explica un poco esta idea de qué significa entrar en este espacio. Y dice, estar ocupado o preocupado está en contra de nuestra sensibilidad por la presencia de Dios. Estar preocupado es estar en contra de nuestra sensibilidad por la presencia de Dios. Reposo interno, no estar en control, actitud de confianza dentro de mi corazón. Fe no es trabajo, es rendición, no lucha. Luchar por mantener esa paz es la cosa para hacer. Luchar para mantener esa paz es la cosa para hacer. Y eso produce crecimiento de la fe. Por eso, paradójicamente, Hebreos 4 dice, esfuércense por entrar en ese espacio de reposo. Porque cuando una persona está en ese lugar, créeme, hay enemigos que quieren sacarlo. Cuando tú logras entrar en ese espacio en que Dios es tu descanso, hay mucha presión externa
para traer el temblor interno, la neura, la preocupación. Algunos tal vez están viviendo estos días de fiestas patrias como, qué rico poder dormir un poco más, porque la realidad de la vida vuelve el 20 de septiembre. A la pega, el afán y el quehacer y todo lo que en realidad se convierte en mi vida. No creo que Dios quiera eso. Entonces, queridos, Dios nos llama a buscar esta experiencia permanentemente. Y alguien describió esta fe, esta oración de descanso como la idea de que estoy en lo que debo hacer, estoy en mi vida, estoy en este mundo, pero tengo detrás de mí una puerta entreabierta de conexión con Dios. Y yo corro a esa puerta y la abro y me conecto con Él todas las veces que puedo. No solamente en un momento en la mañana o en la noche, sino me conecto. Ahí está a la mano. Y desde ese espacio, al caminar y confiar, tú puedes darte cuenta que en el de repente Dios tiene una palabra para ti. ¿Aló? ¿Alguien me sigue? Es como, estoy caminando y de repente pedí algo a Dios, no lo escuché inmediatamente, pero alguien me dio una palabra. El Señor tiene un rema para la próxima etapa de tu vida. Y ese rema debe ser el sustento que te da el descansar en la palabra que Dios te da y no en la circunstancia que te rodea. ¿Por qué es importante esto? Porque la mente carnal no puede obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, no solamente debe ser que cuando nos pillamos pensando en cosas de acá, una mente que no esté renovada, no solamente debemos cambiar y buscar lo mejor, sino como arrepentirnos. Es decir, mi cabeza no está en el lugar correcto. Mi corazón no va al lugar correcto. Así que, queridos, en ese sentido, algunas de las pruebas que vas a experimentar van a venir en el nivel en que Dios quiere mostrar cómo has crecido en tu fe. Y otras pruebas que vas a experimentar van a mostrarte cuánto ha avanzado la obra de Dios en ti. Quiero ir cerrando porque creo que ganar la batalla de esto es aprender a respirar este aire divino en que Él nos da reposo. Y queridos, es un espacio relación. Y por eso siempre entendemos que estamos llamados a ejercitar la oración como un hábito, como decía David el domingo pasado. En la mañana, toma tu tiempo, no lo apartes. Pero que ese vínculo te conecte para el resto del día, para el resto de la vida, donde tú caminas con Él. Es bueno repasar Hebreos del 1 al 4, porque vemos que se definen varias cosas. Uno, ¿quién es Cristo? En el capítulo 1, versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, declara que Cristo es el dueño de todo. Tu Cristo, mi Cristo, es el dueño de todo. Me fascina esto. En el 1:8 dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es decir, Él tiene autoridad eterna, por siempre. No cambia, nunca. Él está por sobre la creación, diciendo, porque 2:8 estoy leyendo, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto.
Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él, pero sabemos que Él tiene dominio sobre todo. Nuestro Dios tiene dominio sobre todo. ¿Te fijas que mucha de nuestra ansiedad tiene que ver con caer en un lugar en que pensamos que Dios no tiene injerencia? Mi trabajo, mi salud, mis batallas. ¿Podrá Dios hacer algo aquí? Uno 13:14 dice: ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, los ángeles, ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán salvación? Es decir, ¿quiénes? Tú y yo. Ejércitos de ángeles que son ministradores para nosotros. Los recursos divinos, invisibles, que miles de veces ni vemos, pero que están ahí en favor de nosotros. Ahí están, puestos por Dios para servirnos. ¿Cuál es mi punto, queridos, al resumir estos pasajes? Que el Señor nuestro Dios y su obra en la cruz por nosotros lo hace digno de que podamos confiar en Él, creer en Él, descansar en Él, vivir en este espacio donde nuestro corazón se aquieta. ¿No te pasó acaso en la adoración ahora en que tal vez venías medio, no sé, abrumado o lo que sea, y al entrar en este lugar en que adoramos, es como que hay un suspiro, hay un espacio, hay algo que no solamente ministra tu espíritu, también tu cuerpo, tu ser internamente. Así es que nuestro Dios, que está siempre presente, nos invita a este proceso. Y ojalá, si te ayude, quiero leerte una reflexión de un hombre que se llama Henry Blackaby. Escribió alguna vez un libro sobre caminar con Dios. Y creo que describe muy bien esto de descansar en Él. Y si te sirve cerrar los ojos para escucharlo y que Dios te imparta algo en esto, te invito. Y con esto ya estoy casi terminando. Dice así: la clave no estaba tanto en la manera como Abraham caminaba con Dios, sino más bien en la manera como Dios caminaba con Abraham. Sería como el pastor con su oveja. La oveja sería el producto de la fidelidad del pastor y no tanto el producto de la obediencia de la oveja. La oveja tiene que hacer la decisión de seguir al pastor, pero este es quien la guía, la apacienta en delicados pastos, con seguridad, descanso y paz. Es el pastor quien lleva a la oveja junto a aguas de reposo, descanso, le proporciona agua viva. Es el pastor quien, sin temor, lo conduce por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor camina con ella a través del valle de sombra de muerte para que no tema mal alguno. Y repito eso, no tema mal alguno, porque es el temor el que roba la paz. Estará con ella para darle protección, ánimo y disciplina. Con confianza enfrentará al enemigo y bendecirá a su oveja. El pastor estará con ella siempre, y el bien y la misericordia la seguirán todos los días de su vida. El carácter y la salud de la oveja son más bien el producto de la fidelidad del pastor. La oveja tiene que obedecer, seguir, pero todo lo demás que afecte el carácter de la oveja depende del pastor. ¿Te suena como a una versión distinta del Salmo 23?
pero está centrada en que miremos cómo Dios es nuestro Dios. Cómo en realidad es Él el que obra en bien de nosotros. Entonces, queridos, reposo está ligado a una dependencia activa del Señor. No a pasividad sin propósito, y eso va a transformar nuestro carácter, nuestra ansiedad, en una actitud confiada. Así es que, queridos, esta mañana mi invitación es: vuelve a descansar, vuelve a medir qué te tiene ocupado y trabajado. Y a propósito de eso, haz de cuenta, y creo que es una buena imagen, que llegas a un pueblo y tienes que llegar a la casa de alguien y no sabes el camino desde ese pueblo hasta tal vez media hora o una hora de camino de la casa de ese dueño de casa. Pero de repente llega una camioneta, te viene a buscar y alguien te dice: suba, yo lo llevo. Y el camino varía muchísimo, subiendo, bajando, doblando, etc. Pero cuando le preguntas a la persona quién es, y él te dice: yo soy el dueño de la casa donde vamos, entonces tú dejas de preocuparte por el camino, dejas de preocuparte cuánto queda, cuánto falta, sino que sencillamente tú sabes que la persona que va contigo también es la persona que es la dueña de todo el lugar donde tú vas como destino. Y creo que es una muy buena imagen para decir: reposo es la persona, es el lugar, es la herencia donde Dios nos lleva. Así es que te invito a orar esta hora, porque me gustaría terminar adorando y llevando todas nuestras cargas a Él. ¿Te parece? Amén. Así que, Padre, tantas gracias por tu palabra, que nos trae luz, nos trae, Señor, revelación. Señor, quita velos de oscuridad que oprimen, que cansan, que confunden, que nos llevan a incredulidad. Señor, que esta luz que quita estos velos produzca en nosotros, Señor, esta sana sensación en nuestro corazón de tener paz en ti, Señor. Paz en nuestro corazón siempre. Descanso en nuestra vida. Así que, Señor, yo oro por cada persona que está viendo esta transmisión o que escucha este mensaje. Señor, tierra de reposo. Que seas tú, Jesús, como apareciendo a los discípulos, llenos de miedo, escondidos, diciendo: paz para ustedes. Paz. Mi presencia trae paz. Es que gracias, Señor. Gracias por estar. Gracias por ser. Gracias por la herencia que tenemos. Y gracias por la invitación que nos haces a caminar contigo.